Hola John. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está John? Un segundito, ¿ah? Ok. Buenas tardes John. Buenas A ver, tardes, profesor. coméntame el numeral 1.6. ¿Cómo anda el numeral 1.6? Sí, un momento. John Ochoa, John Chávez, profesor. John Ochoa, John Chávez, profesor. coméntame el numeral 1.6. ¿Cómo lo has trabajado? Sí, un momento. Aquí está. Ah, 1.6. Identificación de la variable o categoría de estudio. 1.6.1. Definición conceptual. La variable dependiente prensa convencional e independiente. La noción de prensa se utiliza para designar a la prensa escrita, es decir, a periódicos, revistas y otros tipos de material escrito en papel, aunque hoy en día el término se ha ampliado vastamente gracias a la aparición de nuevos soportes como los virtuales, que es el Internet. Variable independiente, confrontaciones informativas. El término de confrontaciones informativas se usa para mencionar las constantes peleas verbales y constantes críticas que se le hace a un medio de comunicación cuando se le involucra un tema a discutir, por lo cual este se relaciona con lo mencionado antes. Muy bien. La otra variable, Ese es justamente la segunda que dije, la variable independiente de confrontaciones informativas. La anterior era la variable dependiente prensa comisionada y prensa independiente. tú has empezado con la variable dependiente a darme la lectura. ¿Sí? Tienes que ordenar, ¿ah? Primero va, en tu caso, primero es la variable independiente y luego es la dependiente. Ok. Tienes que escribir en orden estas cosas, ¿ah? Ahora léeme la concepción operacional. Definición operacional. El enfoque principal de esta tesis se desarrolla bajo el formato cualitativo. Además de que se desarrollará se centrará la búsqueda de reactivos a través del cuestionario siguiente. ¿Cuál es el principal motivo por el cual se cometen las investigaciones en casos de periodismo independiente? ¿Cómo contribuiría la propuesta de investigación al conocimiento? ¿Cómo mejoraría la calidad y credibilidad de las fuentes? ¿Y cuáles son las limitaciones de la prensa convencional e independiente? Hasta ahora son 5 las que puse porque todavía me faltan algunas preguntas más por poner.
Te he dicho en algún momento que incluyas preguntas aquí. Dice, usted dijo que centrarme en la búsqueda de reactivos a través de un cuestionario. Sí, pero no te los pongas. Ahí en la definición operacional, ahí no va eso. Eso va en la matriz de operacionalización, que luego se va a extraer para convertirlo en un cuadro de reactivos aparte. Saca eso de ahí, ¿eh? Ahí tienes que poner tú la técnica y el instrumento que vas a utilizar y cuáles son los otros métodos que vas a aplicar para realizar tu trabajo de operacionalización. Eso te lo expliqué bien, te lo expliqué en la clase pasada. Ya tienes que reformular entonces el 2. Perdón, el 162. Sí. Ok. Esto me da lugar a decirte lo siguiente. A lo largo de todo el proceso de realización de un trabajo de investigación científica, sea cualitativo como el tuyo o cuantitativo, interiormente en él nunca se formula una pregunta. En todos los 4, 3, 3, 1, 2, 3 componentes no se hace ninguna formulación al interior cuando desarrollas, cuando desarrollas la investigación. Pero por supuesto lo tienes tú ahí en el 1.1, 1.2, pero lógico, ahí sí, ¿por qué? Porque estás enfocando el problema, pero ya cuando empiezas a realizar tu teorización, ya no se menciona ninguna pregunta, no te puedes hacer preguntas nuevamente. ¿Está claro, John? Sí, profesor. Muy bien. No formular preguntas. A ver, tienes que haber mejorado el capítulo 2. ¿Cómo has trabajado? El marco teórico. El marco histórico se mantiene el diseño que presenté anteriormente. Intenté agregar más fuentes posibles. Digo, Ya. más casos anticipados, tanto del pasado como del Ajá. actual, pero Ya. solamente se limita a 3 a 4 páginas. Ya. ¿Cuántas páginas has trabajado allí? 4. 4. Tienes que seguir aumentando porque se trata de un marco histórico, ¿ah? Sí. No tienen ahí por qué faltar aspectos históricos relacionados con tu problema. Si Está no bien. tienes marco histórico, tu trabajo de investigación va a ser bastante débil, porque no tiene base histórica. Entonces trata de seguir buscando. Pon ahí, al pie, pon, seguir buscando material histórico, urgente. Tienes que alcanzar más de 10 páginas. Eso anótalo. ¿Cómo has trabajado los antecedentes? Antecedentes de la investigación. Bueno, ahí voy 7 de 7. O 7. Ya, muy bien, muy bien. ¿Estás aplicando el esquema? Sí, sí, sí. Muy bien. Léeme solamente un autor nada más, un autor local, Ya, un momento. cualquiera, y que esté completo. Periodismo de investigación en la radio peruana, alcances y posibilidades, los casos de RPP Noticia y CPN Radio, de la autora Úrsula Delgado Nachigal, año de publicación 2008.
El objetivo de esta investigación apunta a conocer las principales razones que obstaculizan el desarrollo de este género periodístico en la radio informativa limeña, así como los factores que podrían promover su práctica. Se, se utiliza una metodología de investigación que en 5 minutos puedas establecer lo que has descubierto. Si a un oyente le vas a presentar durante una hora un trabajo de periodismo independiente, lo agotas por la dinámica de la radio. Tiene que ser un formato más pequeño, más ágil, musicalizado, una producción que tenga capacidad de síntesis. El resultado principal que utiliza el autor es la más utilizada en su observación directa, donde los ciudadanos son quienes proporcionan al periodista las pistas para formular algunas hipótesis e iniciar la investigación sobre un tema determinado. La conclusión principal de la investigación es que cada vez más se puede constatar una creciente homogeneización de la información en los medios de comunicación que se fundamenta en el reciclaje de las noticias como una forma de llenar a tiempo y a bajo costo los espacios informativos, ofreciendo al público las mismas noticias a través de diversos soportes mediáticos. Muy bien. ¿Es autor o autora lo que has estudiado? Autora. ¿Y por qué dices un autor por ahí? No hay que variar eso, ¿eh? No hay que variar. Eso tergiversa completamente la verdad de lo que estás diciendo. Es una autora, no es un autor. Muy bien. Ahora, a ver, ¿cómo andas en las bases teóricas? Dime las dimensiones que has trabajado o que has puntualizado en la variable independiente de tus bases teóricas. Variable independiente. Claro. Ok. Sus dimensiones. Estamos en las bases teóricas. Ok. Variable independiente, confrontaciones informativas y las subbases serían confrontaciones informativas internas y confrontaciones informativas externas. Boletines, las subdimensiones serían revista, panfletos y portales webs. En caso monótono, las subdimensiones serían rutinario y regular. Diarios serían periódico y radio. Documento sería manuscrito y declaración. Definición de tabloides son la prensa amarilla y los diarios sensacionalistas. Subdimensión de crítica son los vituperios y el opinar. La censura sería desaprobación y suprimir. El análisis es estudio y observación. Ideología son principios y doctrina. Y ahí termina. Ya. A ver, para esclarecernos algo más. Dime el nombre de la variable, la primera, la variable independiente. La variable independiente es confrontaciones informativas. Muy bien. Confrontaciones informativas. Esa es tu primera variable. Sí. De esa variable tienen que salir dimensiones. Así como las hemos entendido, así como las hemos explicado. Entonces, quiero que ahora me digas de esa variable cuál es la primera, la segunda y la tercera dimensión. Las primeras 3 dimensiones son confrontaciones informativas, boletines y monótono. ¿La primera cuál es? Dime la primera. La primera de confrontaciones informativas son confrontaciones informativas. Número 1. Número 2. Boletines. 3. Monótono. Ya, en lugar de monótono pon monotonía. ¿Ya? ¿Qué clase de monotonía si estás tú trabajando allí esa variable que dice confrontaciones?
Entonces serían monotonía confrontacional, por ejemplo. Monotonía conflictiva. Tú lo puedes cambiar porque tú entiendes de qué se trata. Sí. Ya. Léeme la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es diarios. Diarios. Ya. En diarios. Ya. Muy bien. La quinta. Documento. ¿Qué clase de documentos? Documento Sería, en general. sería, no, es documentación editorial. Documentación editorial. Le, ya, léeme la 6. Tabloide. Tabloide de prensa. ¿Sí? ¿Mm? Ujú. Sí, Tabloide de prensa. ok. Léeme la 7. Crítica. Crítica. Ya. Entonces ahí podrías tú poner, por ejemplo, eh, tipologías de crítica. Tipologías de crítica. Y ahora te explico qué cosa vas a hacer ahí. Tipología de crítica. Allí tienes que estudiar y tienes que analizar la crítica destructiva y la crítica constructiva. Primero la constructiva y después la destructiva. Eso es lo que tienes que investigar. Quienes hablan sobre crítica destructiva o quienes hablan sobre crítica constructiva o simplemente quienes hablan sobre la crítica. Vas a encontrar tú al interior de esa lectura de que hay esas dos posibilidades de encontrarte con crítica destructiva y encontrarte con crítica destructiva. Noveno, lee el 9. Censura. Ya, ya. Ahí tienes que centrar entonces tu atención no en la censura en general, sino en la censura que es competencia de tu especialidad, o sea, en la censura editorial, la censura periodística, la censura pública, la censura comunicativa, la censura de la información. Eso es lo que tienes que tratar ahí. 10. Análisis. Ya. Ahí tienes tú que trabajar entonces, o mejor dicho, realizar un enfoque sobre lo que ya es el problema, que ahí lo tienes en esa variable, que es la confrontación. Tienes que analizarla, ahí viene el análisis de la confrontación, ahí tienes que leer mucho, ¿ah? Porque hay algunos autores que seguramente ya han estudiado esta parte del problema, y solamente te queda a ti como investigador encontrar, ver, descubrir cuáles son esas ideas o hechos que estas personas investigadoras están enfocando. ¿De acuerdo, John? Ok. Encontrar y descubrir los hechos. Muy bien. Eso es. ¿Ya? Bien. Y en la variable dependiente, ¿qué cosa has puesto? La variable dependiente, dimensiones son diario, medio independiente, medio convencional, editorial, escrita, página web, redes sociales, expresión, investigación y teoría. Muy bien. En esa dimensión que dices tú, escrita, ¿a qué te refieres? Escrita me refiero a lo que sería lo derivado, cómo se enfoca las fuentes, cómo se desarrolla la fuente en general. Acá las subdimensiones escritas puse como documento, oficio o apunte. Mm, Entonces ahí tienes que, no dista mucho de la anterior dimensión que tienes en la otra variable, que es documentación. Que se tendría En que ir todo a caso, mira archivo. ahí, mira ahí cómo sustituyes ese término, ¿ya? Esa dimensión, ¿ya? Ya está, ya está, ya está. He ¿Ya? puesto archivo. Chico, ¿qué más?
archivo, oficio, apunte. El apunte tampoco. Tampoco es una dimensión. ¿Ah? Listo. Ya lo corregí. Entonces, las palabras se leen así. Mira, dimensión, archivístico. Dimensión, archivística, perdón. Dimensión, archivística. Dimensión, documentación. Y es escrito, por ejemplo, dimensión, escritura. Dimensión, no dices periódico, sino prensa. Esa es la dimensión. Capta esto para que puedas hacer tu corrección ahí, ¿ya? Sí. Bueno, aquí ya has desarrollado ideas todavía. ¿Ah? ¿Aquí ya has desarrollado ideas o todavía? Ideas. Sí, sí. A ver, léeme una de las dimensiones, cómo has trabajado. Ah, ok. Un momento, aquí está. Como de, por ejemplo, de confrontaciones informativas internas. La revista, acá empezó con ejemplo la que mencioné anteriormente, la revista. La revista es una publicación impresa que es editada A de ver, a ver, man... a ver. John, un ratito. En orden. Dime el nombre de la variable y luego me dices la dimensión, el nombre de la dimensión y luego empiezas con tu narración. Ah, nombre de la variable, dimensión y... Ok, ok. Nombre de la variable, teoría. La... Ah, no, perdón. Nombre de la variable, prensa convencional e independiente. Dimensión, diario y subdimensiones son periodismo y noticiero. La subdimensión medio independiente y las dimensiones son imparcial, neutral y libre. La dimensión medio convencional y las subdimensiones monótono y rutinario. Te he pedido que me des lectura a tu narración, a tu narrativa que has hecho de la primera dimensión. Ah, variable confrontaciones informativas. Subdimensiones internas. La subdimensión, la revista. Ahora vamos a la lectura. Primero léeme la narrativa de la dimensión, después citas las subdimensiones. ¿O no has escrito nada? No, yo escribí esto, creo que lo pasé más para el marco Entonces, conceptual. respóndeme así entonces, pues, pero no me hagas esperar tanto. Te he pedido, te pedí que me leyeras al lado de la variable el desarrollo de la dimensión que has trabajado, no lo has hecho. Entonces dime así, no lo he trabajado todavía, pero no me llenes de términos que todavía no te he pedido que me los digas. Ok, Para lo la leí. siguiente sesión, para el siguiente asesoramiento, me tienes listo todas las dimensiones debidamente narradas. Recuerda que para eso tienes que leer, tienes que consultar fuentes bibliográficas, tienes que asistir al repositorio bibliográfico de cualquier universidad, fuentes bibliográficas que te sirvan de apoyo, que te sirvan de ayuda. Toma debida nota e inclúyelos ahí en cada una de esas dimensiones y subdimensiones, en orden. Toma nota aparte de la fuente que estás consultando, con los datos según el sistema APA, que ya lo conoces. Sí, profesor. Muy bien. El marco conceptual, ¿cómo lo has trabajado? El marco conceptual lo hice narrativamente para todos. Así como mencionó de que no se, como no, como usted mencionó de que no sea muy definitorio, que no se ponga la definición simple y nada más, usted mencionó que tiene que ser estructurado. Ya pues te escucho, léelo, Ok, te estoy esperando. ¿Cómo has ya, trabajado ese ya. 2.4? Marco conceptual, confrontaciones informativas internas.
La revista es una publicación impresa que es editada de manera periódica, semanal, mensual y general. La composición de una revista consiste en portada, contraportada, editorial, índice, directorio, artículos y anuncios publicitarios. Algunas características de las revistas contienen información única y original sobre un tema en específico y recolectada de diferentes fuentes. Los artículos publicados pasan por un proceso de selección y validación para asegurar la calidad de la información y de la investigación. En la actualidad, con el auge que han obtenido las nuevas tecnologías, han derivado en cambios resaltantes para la revista, el nacimiento y desarrollo de revistas digitales y que los medios como tal presentan una versión digital con la opción de elegir al lector una elección de cómo informarse mejor. Los portales web son sitios de Internet caracterizados por facilitar el acceso a distintos recursos, además de recopilar información de diferentes fuentes en una interfaz de usuario y presentarla a los usuarios la información más importante para su contexto. La composición de un portal web está conformada por cabecera, cuerpo y pie de página. Las características claras de los portales web son el contenido, que debe ser útil para el usuario y relacionado con su búsqueda y temática de sitio, y que la navegación pueda ser sencilla y práctica. Con la investigación acerca de los estándares y pautas más comunes para el diseño de los portales web, permitirá tomar en cuenta los elementos existentes y adaptarse a las últimas tecnologías para su implementación y su diseño. El periódico es un medio de comunicación impreso publicado regularmente que busca contar los sucesos más influyentes de la actualidad. La composición del periódico son plana, primera plana o portada, secciones, encabezado, noticia, columna, suplemento, fotografía y orejas. Las características básicas del periódico se basan en que su contenido puede ser fácilmente archivado y tiene capacidad de llegar a los más diversos públicos, además de ser un medio masivo y adaptable a la economía del lector. Un periódico, dependiendo de cómo se maneje y del tipo de sentido común que la gente le tenga, puede ser un instrumento para informar o un instrumento para desinformar. Sin embargo, nos damos cuenta que al pasar el tiempo de que el periódico como tal no cuenta la noticia como es y es tergiversada de una u otra manera. ¿Sigo, profesor? Por supuesto, te estoy escuchando. Ok. El documento referente al archivo escrito o carta que se relaciona con una información de un testimonio o prueba que confirma la realización de un suceso o acto. La composición de un documento está conformada por hoja de portada, índice, introducción, texto, título y conclusión. La composición básica del documento se enfoca en el mejor desarrollo del contenido del documento y una buena ortografía para que el mensaje detallado en este sea preciso y claro. La explicación de un documento debe ser clave y concisa al mismo tiempo, además de que con este método escrito se esclarecerá el asunto a tratar y derivará en el mejor entendimiento de la pronunciación del documento. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, está trabajando mejor ahí, ¿ah? Está trabajando bastante mejor. No te olvides que los puntos aparte son después de cada 5 líneas de párrafo. Termina 5 líneas, punto aparte. 5 líneas, punto aparte. Ok, Trata de conectarlo con algunos términos como por ejemplo asimismo, igualmente, eh, pero jamás emplees ya esa frasecita, por otro lado, por otro lado, por otro lado, cabe destacar eso, por favor, elimínalo. Elimínalo si está en tu texto, ¿ya? está bien. Muy bien. A ver, a ver. Vamos a pasar ahora al marco metodológico. Está bien. En el numeral 3.1 vas a colocar lo que ya tienes trabajado, ¿ya? Tus Ujú. hipótesis. Ah, lo tuyo es cualitativo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tienes ahí el esquema? Sí. Un momento. Ya está.
Sí, aquí está. El 3 es la metodología de investigación que consiste en el tipo, nivel y diseño de la investigación. El tipo, Alto. Ahí coloca lo que te está pidiendo. Nivel, tipo, nivel, diseño. Lo colocas. sí, ¿En dónde tipo, está nivel y el tipo? diseño. Ya lo tienes. Sí. Ay, esto no Tienes baja. que buscar en tus documentos, ¿ah? En donde tú has respondido que mi investigación es de tipo tal, mi investigación está en el nivel tal, que mi investigación, este es su diseño, tal, 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 ¿ya? Está bien. Ahí. ¿Qué más dice el esquema? Ah, la población y muestra. Muy bien. Aquí solamente vas a señalar tú, a señalar nada más, no vas a hacer ningún trabajo de campo, solamente decir quiénes constituyen la población. En tu trabajo, ¿a quién te estás dirigiendo tú para realizar tu apoyo material o físico? Solo mencionarlos nomás, ¿no? Lee tus variables, lee tu planteamiento. Ok. Planteamiento. El planteamiento, la existencia de confrontaciones informativas entre la prensa convencional y la prensa independiente en Lima Metropolitana. Ya. Entonces tú vas a citar ahí Lima Metropolitana, su población, y luego sacas una muestra en décimas, 0.0001 o 5%, según como, pero tiene que salir una muestra muy pequeña. Si son 30, perdón, si son 20 millones de personas de Lima, entonces debes de llegar a una sumatoria de aproximadamente 190, 200 o 200 y pico, pero no más de 3 dígitos, ni tampoco más arriba de 300. Eso último, eso va a ser tu población, perdón, tu muestra, pero solamente lo vas a citar porque no vas a hacer ahí ningún tipo de aplicación de campo. ¿Está claro? Está bien. ¿Qué más dice luego de la población de muestra? Después de la población y muestra, sigue métodos de investigación. Muy bien, eso sácalo de tus apuntes. ¿A qué método te estás tú remitiendo para realizar tu trabajo? O sea, del método ¿Cuál es? que yo planteé en las justificaciones, de ahí tengo que sacar el método. Que ahí no puedes sacar nada, porque eso es cosa tuya. Ah, ya, ya. Más bien tú acá el método que estás trabajando para tu investigación. Ahí en ese método veo que no has trabajado, ¿eh? Ahí no has trabajado el método personal, el método del autor, el método del investigador. Por lo que me estás diciendo, estás haciendo otra cosa ahí. Bueno, yo ya no toco más ese punto porque yo ya te hablé 20.000 veces sobre eso. Entonces acá tienes que poner tú el método que estás trabajando. ¿Con qué método estás trabajando? ¿Qué más dice? Dice también técnica e instrumento de recolección de datos. Muy bien. Ahí cita la técnica que tú estás trabajando y luego citas el instrumento también que vas a aplicar de acuerdo a esa técnica. Eso lo han trabajado ustedes ya en una clase bastante reciente. Revisa tus apuntes. ¿Qué más viene? De ahí llega técnicas. Y No, lee completo. técnicas, o sea, 341 es técnicas y 342 es instrumentos, confiabilidad y validez. Es lo que te estoy diciendo, pues en técnicas dice la técnica que estás aplicando y en instrumento también el instrumento que eh, habrías de requerir, en este caso que es el cuestionario, pero nada más citarlo. De ahí viene 3.5 técnicas de procesamiento de datos.
Ya, eso viene a ser ya la aplicación. Allí lo que tienes que hacer tú en procesamiento de datos es dar a conocer una especie de conclusiones a lo que ha llegado tu trabajo de investigación. Allí por lo menos tienes que redactar todo ese aspecto analítico, tienes que redactarlo por lo menos en unas 5 páginas, como mínimas. Ok. ¿Qué más viene? El aspecto administrativo. Ya. Entonces trabajas todo eso y los otros, en cuanto a aspectos administrativos, remítete a tus apuntes de metodología 2 o a tus apuntes de tesis 1, en donde se te ha alcanzado cómo realizar un cronograma y cómo realizar un presupuesto. Eso lo incluyes ahí. Ok. ¿Qué más sigue? 5. Referencias bibliográficas. Que te dije hace un momento, todos tus apuntes relacionados con las fuentes que estás consultando, tienes que ponerlo ahí en orden alfabético y bajo el sistema APA. De ahí sigue anexos. En los Y... anexos, tú pones los documentos que te están sirviendo o te van a servir para eh, realizar tu trabajo. Si es que los hay. Si no hay, no se pone nada. Por Pues, ejemplo, aquí no va la matriz de operacionalización, porque tu trabajo no es cuantitativo. Aquí van cartas, aquí va algún documento interno que hayas utilizado tal vez. ¿Ya? ok. Entonces para la próxima sesión me tienes listo, subsanado lo del capítulo 2, hecho el capítulo 3 y quiero ver cómo está marchando el capítulo 5 de referencias bibliográficas, según el sistema APA, ¿ya? Está bien. Ok. Ahí nos quedamos. Está bien, profesor. Muchas gracias. Listo, ya nos vemos. Profesor, una Que te vaya. pregunta. Dime. Ayer he visto por cuenta de Facebook de la universidad de que dice que la directiva universitaria ha mencionado que las clases van a regresar en agosto. Sí, a mí no me ha llegado todavía ninguna comunicación. Deben de ser seguramente, deben ser seguramente propuestas, pero no, yo no tengo nada oficial todavía. Si es así, ustedes ya vean cómo van a proceder, pues. Ok, profesor. Gracias. Sí, ya, ¿de Hasta qué? luego. Ya, nos vemos.